Hay formas que vemos todos los días, por todas partes, pero hay una en particular que, sin que nos demos cuenta, construye el tejido de nuestro universo, desde los puentes que cruzamos hasta la mismísima estructura del espacio-tiempo. Hoy vamos a analizar el poder oculto del triángulo. A ver, si tuviéramos que elegir una sola forma geométrica, una sola, como el bloque de construcción de todo lo que existe, ¿cuál sería? ¿El círculo quizá, con esa simetría tan perfecta? ¿O tal vez el cuadrado, tan estable, tan predecible? Pues la respuesta es mucho más simple y a la vez mucho más poderosa. Es el triángulo. Así es, esta figura, que es el polígono más sencillo de todos, es en realidad la base de la geometría, de la trigonometría y de nuestra propia comprensión del espacio. Bien, vamos a sumergirnos en este mundo. Para entender todo su poder, primero tenemos que aprender a hablar su idioma. Y es que los triángulos se clasifican de maneras muy específicas, y cada clasificación nos revela algo sobre sus propiedades únicas. Básicamente, hay dos maneras de verlos. La primera es fijándonos en sus lados. Si los tres lados son iguales, ¡pum!, equilátero. Si tiene dos lados iguales y uno distinto, es un isósceles. Y si cada lado tiene una medida diferente, es un escaleno. La otra forma de clasificarlos es por sus ángulos. Si todos sus ángulos son agudos, o sea, menores a 90 grados, es un acutángulo. Si tiene un ángulo recto, es esquina perfecta de 90 grados, es un rectángulo. Y si uno de sus ángulos es obtuso, más abierto de 90 grados, lo llamamos obtusángulo. Ahora, lo interesante de esto es que la clasificación por lados no es solo ponerles una etiqueta. No, para nada. Nos habla directamente de la simetría de la figura. Un equilátero, por ejemplo, tiene una simetría perfecta, mientras que un escaleno es, bueno, completamente asimétrico. Y por otro lado, la clasificación por ángulos es absolutamente clave para todo lo que tiene que ver con la medición. Y aquí, dentro de este grupo, el triángulo rectángulo con su ángulo perfecto de 90 grados es la gran estrella. Y ya mismito vamos a ver por qué. Ahora bien, todos estos triángulos, sin importar cómo se vean, si son grandes, pequeños, flacos o anchos, todos obedecen una regla de oro. Una ley inquebrantable en la geometría que vivimos todos los días. Y esta imagen lo ilustra de una forma genial. Si trazamos una línea paralela a la base de cualquier triángulo, justo por el vértice de arriba, los ángulos que se forman demuestran de una manera súper elegante que la suma de los tres ángulos de adentro siempre, pero siempre, va a ser 180 grados. Esta simple verdad es la piedra angular de todo lo que vamos a ver a continuación. Y con eso volvemos a nuestro héroe, el triángulo rectángulo. Esta forma no es solo especial, es una herramienta. Una herramienta que, literalmente, nos permite medir el mundo. Pero antes de seguir, un momento. Pongámosle nombre a las partes. Los dos lados que forman ese ángulo de 90 grados se llaman catetos. Y el lado que está justo enfrente, que además siempre es el más largo, se llama hipotenusa. Estos nombres son clave. Y conociendo esos elementos, llegamos a una de las ecuaciones más famosas y reconocibles de toda la historia. A al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. El gran teorema de Pitágoras. La relación casi mágica que existe entre los lados de cualquier triángulo rectángulo. Y uno se pregunta, ¿por qué es tan importante? Bueno, porque nos permite calcular distancias que no conocemos. Es la base de los mapas y de la navegación. Además, es el puente que conecta la geometría pura con la física, a través de conceptos como los vectores. Y por si fuera poco, es el cimiento, la base sobre la que se construye toda la trigonometría. Casi nada. Pero el poder del triángulo no se queda solo en Pitágoras. Hay otro concepto que lo convierte en una herramienta de medición increíblemente práctica: la semejanza. Aquí entra en juego el teorema de Tales, que en esencia nos dice algo simple pero súper poderoso. Si dos triángulos tienen los mismos ángulos, entonces sus lados son proporcionales. ¿Y esto qué nos permite hacer? Pues algo asombroso. Calcular la altura de una pirámide usando solo su sombra, o la distancia a la que está un barco en el mar. Es la llave para medir lo que parece inalcanzable. Hasta ahora hemos visto el lado más práctico del triángulo, pero también es una figura de una belleza matemática increíble. Cada triángulo, no importa su forma, esconde en su interior unos puntos de encuentro notables, unos verdaderos centros secretos. El primero es el baricentro. Pensemos en esto. Si dibujamos una línea desde cada vértice hasta el punto medio del lado opuesto, esas tres líneas, que se llaman medianas, se cruzan en un único punto. Ese es el baricentro. Es el centro de gravedad perfecto del triángulo.
Luego tenemos el circuncentro. Este es el punto donde se cruzan las mediatrices, que son las líneas perpendiculares que pasan por el punto medio de cada lado. ¿Y qué tiene de especial? Que es el centro del único círculo que puede pasar exactamente por los 3 vértices del triángulo. También está el ortocentro. La idea aquí es más directa. Es simplemente el punto donde se cruzan las 3 alturas del triángulo, o sea, las líneas que van desde cada vértice y caen de forma perpendicular sobre el lado opuesto. Y por último, el incentro. Este se forma donde se cruzan las líneas que parten cada ángulo justo por la mitad, y es el centro del círculo más grande que podemos dibujar dentro del triángulo, tocando sus 3 lados sin salirse. Ok, hemos establecido una regla de oro. Los ángulos de un triángulo suman 180 grados. Pero, ¿y si esa regla no fuera siempre cierta? Esta pregunta nos saca de la geometría del pizarrón y nos lleva a los dominios de la física moderna y de la verdadera naturaleza del espacio. Resulta que la regla de los 180 grados solo funciona en la geometría euclidiana, o sea, la geometría de las superficies planas. Pero si dibujamos un triángulo sobre una superficie curva, como una esfera, sus ángulos van a sumar más de 180 grados. Y si lo hacemos sobre una superficie hiperbólica, como una silla de montar, sumarán menos. Esto es alucinante porque significa que la geometría de un simple triángulo nos puede revelar la curvatura del espacio donde se encuentra. Y así, hemos hecho un viaje conceptual increíble con el triángulo. Empezamos con una simple clasificación de sus formas. Luego, lo vimos como una herramienta para medir, con Tales y Pitágoras. Y finalmente, lo entendimos como un concepto que nos ayuda a describir la estructura misma del espacio. Lo que empezó siendo la forma más simple, se transforma en una idea profundísima que conecta mundos. El triángulo no solo construye edificios, construye nuestra comprensión del universo. Una figura simple que, como vimos, contiene secretos increíblemente complejos.